Hola, muy bienvenido a Sabiduría para el Corazón. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de La larga despedida. Este mensaje basado en Hechos capítulo 20, versículo 28. Lenski escribió: «Sé enseñado tú mismo antes de intentar enseñar a los demás. Sé iluminado tú mismo antes de intentar iluminar a los demás. Acércate a Dios tú mismo antes de intentar acercar a los demás a Dios». Hasta ahí lo que dice Lenski. En otras palabras, los ancianos deben ser los estándares en el rebaño para la pureza, la fe y la doctrina. El escritor de Hebreos declara en el capítulo 13, versículo 7, «Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe». La conducta y el carácter del anciano le da a él el derecho para guiar. Dicho sea de paso, mucho antes de que un adúltero y fornicador reconocido haya ocupado alguna vez la Casa Blanca, como en el pasado reciente, se les permitió a adúlteros y fornicadores reconocidos ocupar los púlpitos de nuestras iglesias. ¿Y por qué no se le permitiría a un hombre inmoral guiar a nuestro país si se les permitió a hombres inmorales guiar nuestras iglesias? Según la prioridad de Pablo, él diría: como van los ancianos, así va la iglesia. Como va la iglesia, así va el hogar. Como va el hogar, así va la nación. La iglesia en la actualidad está pidiendo a gritos por un reavivamiento en Washington. Yo digo, dejamos que comience un reavivamiento en los púlpitos de nuestra tierra, lo cual afectará a la iglesia, lo cual influenciará al hogar, cuyos habitantes por consiguiente no permitirán la inmoralidad en sus propias vidas, y mucho menos en las vidas de los líderes. La nación es un reflejo del hogar, el hogar es un reflejo de la iglesia es un reflejo de su liderazgo. Líderes, tengan cuidado, están influenciando más de lo que se imaginan. Entonces, los ancianos fueron los primeros en recibir la severa advertencia de Pablo. Lo primero que Dios le estaba advirtiendo a estos ancianos a través del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es que monten guardia sobre ustedes mismos. Pero también Dios les dirá: monten guardia sobre el rebaño. Pablo entonces les dice a los ancianos que deben cuidar cuidadosamente del rebaño. Observa la siguiente frase en el versículo 28. «Mirad por vosotros y por todo el rebaño». El rebaño es la asamblea local, la eclesia local, la iglesia local en Éfeso. Vamos a ver ahora Pablo que comienza la descripción del trabajo para los ancianos. Lo primero que Pablo clarifica es la ordenación de ellos. Continuemos con la siguiente frase en el versículo 28. Dice: «en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos». Finalmente, ¿quién es responsable del hombre que ocupa el oficio de anciano? ¿Una historia de padres y abuelos sirviendo como ancianos? No, absolutamente no. ¿La nominación de algún amigo bien intencionado? No. ¿Un voto de la congregación? No. Todo eso podría ser una maravillosa parte en el proceso, pero finalmente ha sido la soberanía del Espíritu Santo quien lo ha escogido primero y lo ha hecho un supervisor. Solo el Espíritu Santo puede equipar a un hombre para la obra. Solo el Espíritu Santo puede darle los dones para la tarea necesaria. Solo el Espíritu Santo puede darle la energía para toda la tarea consumidora. Un hombre no fuerza o manipula su camino hacia la posición de anciano. Cuidado con esto. No es calificado por su bienestar económico, por su posición social, por su conocimiento empresarial, por su éxito mundanal o por su talento natural. No. Solo el Espíritu Santo puede calificar y llamar a un hombre por su responsabilidad, regla y rol. Solo el Espíritu Santo de Dios puede apasionar a un hombre con el deseo de dar su vida para guiar, instruir, cuidar y apacentar el rebaño. Nunca se olviden de esto. Lo primero que Pablo está diciendo es en cuanto a la ordenación.
Segundo, en cuanto a la vigilancia, Pablo no solo clarifica su ordenación, sino que revela la vigilancia de ellos sobre el rebaño. Observa la misma frase nuevamente en el versículo 28, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El término obispos en el griego es episcopos. Se relaciona a la naturaleza predominante del oficio de pastor, anciano o obispo. Dicho de otra manera, el rebaño no es guiado a las pasturas por el rebaño, es guiado por los pastores. El rebaño no decide lo que es bueno para el rebaño. Esa es la responsabilidad de los ancianos. Ahora también observamos en el libro de los Hechos la afirmación de la congregación en relación a las decisiones de los ancianos. Es algo maravilloso para toda la familia estar en la misma página. Es algo poderoso para todo el cuerpo moverse en unidad para cumplir los objetivos bíblicos. Sin embargo, la responsabilidad final de la dirección reposa firmemente sobre los hombros de este oficio de los líderes de la iglesia. Ellos le darán cuentas a Dios algún día por el rebaño. Escucha mientras el escritor de Hebreos declara en el capítulo 13, versículo 17, «Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso». Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13 de esta manera: «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra». La vigilancia del anciano también incluye, como Pablo le escribió a Tito en el capítulo 1, versículos 9 al 11, «retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca». Dicho sea de paso, mientras que el rebaño se debe someter y seguir a los líderes de la iglesia, el rebaño nunca es nombrado en las Escrituras como perteneciente a los pastores o ancianos. Cuidado. Esa es una de las razones por las que nunca me has escuchado referirme a ustedes como mi gente. Ustedes no me pertenecen a mí ni a ningún otro anciano, ustedes le pertenecen a Dios. Los ancianos son simplemente mayordomos, guardianes de lo que se menciona en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2, la grey de Dios. Pero no solamente, aquí la palabra de Dios está marcando de que monten guardia sobre el rebaño, y Dios está mostrando la descripción del trabajo de ancianos y muestra su ordenación, su vigilancia y su objetivo. En tercer lugar, los ancianos deben cumplir el siguiente aspecto de la descripción de su trabajo, es decir, ser objetivo. Observa nuevamente el versículo 28b, para apacentar la iglesia del Señor, dice la Biblia. Lo que es un objetivo increíble, para apacentar. En otras palabras, los ancianos están para nutrir, alimentar, guardar, guiar a la iglesia de Dios. Pero no solamente. Dios está diciendo que monten guardia sobre ellos mismos. No solamente Dios está diciendo que monten guardia sobre el rebaño, sino también que monten guardia sobre la verdad. ¿Cuán importante es la iglesia de Dios? Observa la última parte del versículo 28. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto no solo nos cuenta sobre lo valioso que es la iglesia, sino que también nos declara la deidad de Cristo. Esta última frase ha sido debatida durante siglos, aun cuando los manuscritos más confiables lo dicen de esta manera: la iglesia de Dios comprada con su propia sangre. Los primeros copistas pensaban que Pablo necesitaba las palabras para decir la iglesia de Dios, la cual el Señor compró con su sangre. Otros leen la iglesia de Dios, la cual Él compró con la propia sangre de su Hijo.
Seguramente aquellas declaraciones son correctas, pero Pablo se está dirigiendo no solo al valor de la Iglesia, sino a la naturaleza de Cristo. Jesucristo es Dios, y debido a toda la plenitud de la deidad morando en Jesucristo, como dice Colosenses 1:19, podrías en realidad decir, como dijo Pablo, que cuando Jesús vertió su sangre, era la sangre de Dios. Esta frase podría ser traducida literalmente como la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre, que era de Él mismo. Pablo continuará en este pasaje advirtiendo a los ancianos sobre los lobos que vendrán para destruir a la iglesia. Y los lobos vinieron desde adentro y desde afuera. Y el asunto que ellos atacaron más que ningún otro asunto fue la deidad de Jesucristo. ¿Era verdaderamente Dios en la carne? Esta es una de las grandes amenazas de hoy en día y continúa siendo esto lo que tenemos que estar batallando en medio de la iglesia. Pero vayamos a una aplicación. Veamos marcas de una iglesia saludable. Nos podemos preguntar, ¿cuáles son las marcas de una iglesia local saludable o bíblica? En primer lugar, un liderazgo fiel de parte de hombres piadosos. En segundo lugar, una grey de creyentes sumisos y bien pastoreados. Dicho sea de paso, como miembro de la grey, la mayor revelación de tu carácter puede no estar a tu disposición para guiar, sino en tu disposición para seguir. Decíamos, un liderazgo fiel de parte de hombres piadosos, una grey de creyentes sumisos y bien pastoreados, pero también una fe firme en el Señor viviente de la iglesia. El Señor viviente, aquel que fue llamado obispo de vuestras almas en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 25. Aquel que murió para que la iglesia pudiera ser comprada de la esclavitud y sacada de las tinieblas. Aquel referido en Hebreos capítulo 13 versículo 20 como el gran pastor de las ovejas. El hombre era completamente Dios y el Redentor y la cabeza viviente de la iglesia. En una universidad de Chicago, cada año ellos tienen lo que se llama el Día Bautista. Es un día cuando todos los bautistas en el área son invitados a la escuela, ya que la escuela necesita los dólares bautistas para seguir ganando. En este día, cada uno debe llevar un almuerzo para ser comido al aire libre en un área de picnic con césped. Luego del almuerzo, ellos se reúnen en el Centro de Educación Teológica en donde un orador se dirige a ellos. La Universidad de Chicago invita a las grandes mentes para dar las charlas. Recientemente la universidad invitó al doctor Paul Tillich. Él fue, y si puedes imaginarlo, habló durante 2 horas y media en un intento de probar que la resurrección de Jesucristo era falsa. Citó erudito tras erudito y libro tras libro. Concluyó que, ya que no existía tal cosa como la resurrección literal histórica de Cristo, la religión de la Iglesia no tenía fundamentos, un abracadabra emocional, ya que estaba basado en una relación con un Cristo resucitado, quien en realidad nunca se levantó de entre los muertos en sentido literal. Luego, el doctor Tillich preguntó si había preguntas. Luego de aproximadamente 30 segundos de sumo silencio, un viejo predicador con una cabeza cubierta por una cabellera blanca se puso de pie cerca del final del auditorio. Dijo, «Doctor Tillich, tengo solo una pregunta». Mientras todos los ojos se dirigieron hacia él, tomó su saco del almuerzo y sacó de adentro una manzana y le dio un mordisco. «Doctor Tillich, croch, croch, croch. Mi pregunta es una pregunta sencilla. Ahora, no he leído los libros que usted citó y no puedo recitar la escritura como usted lo hizo en el griego». Y tomó otro trozo de su manzana. «No sé nada sobre estas personas que usted mencionó». Y acabó con su manzana. «Todo lo que quiero saber es esto. ¿Era la manzana que acabo de comer dulce o amarga?» El doctor Tillich hizo una pausa por un momento y contestó en una manera muy erudita.
No es posible que responda esa pregunta, ya que no hemos probado su manzana. El predicador de cabello blanco tiró el centro de su manzana en su bolsa de papel, miró al doctor Tillich y dijo tranquilamente: «Tampoco ha probado a mi Jesús». David escribió en el Salmo 34, versículo 8, «Gustad y ved que es bueno Jehová». El deseo de esta iglesia y de su liderazgo es conocer a aquel que es nuestro gran pastor, el obispo de nuestras almas, el cordero asesinado para redimir a la iglesia para él mismo, el Señor resucitado, quien regresará otra vez. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto sea una realidad. Les espero en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón. Que Dios les bendiga.